a seguir hablando del bienestar animal, pero ahora en la ganadería de carne. También, ¿por qué no? Y es por eso que hemos convocado al médico veterinario y también docente, porque si hay algo que tiene Ramiro que es muy didáctico, estamos hablando de Ramiro Núñez, a quien ya saludamos, porque claro, se vienen las épocas de calor y hay que tener cuidado con la ganadería. ¿Qué hacer, no? Exactamente, porque... Protegerlas del sol y Y, darle agua hay, permanentemente. y claro, cuáles son los problemas que trae el estrés calórico, ¿no? En todo esto. Ramiro, buen día. Andrés Jotauer y Rubén Escoy te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo anda todo el equipo de La Matera? Muy bien. Muy bien por acá, contento con esta refrescada. Esperábamos calor desde la mañana, Pero se pero mantiene bueno, lindo, ¿eh? afortunadamente no vamos a tener estrés térmico nosotros. Me imaginé, porque a todos aquellos los que no nos gusta el calor extremo, en el caso corporal nuestro, nos viene, pero de 10. ¿Sufren estrés los animales por el calor, Ramiro? Sí, Andrés, sufren tremendamente el estrés y eso se evidencia en disminución del bienestar animal, como vos bien comentabas anteriormente. Y básicamente lo que nos interesa a nivel de producción es que un día de estrés térmico es un día perdido, es un día que no se produce e inclusive se puede llegar a perder mucho. ¿Cuáles son los efectos? Porque uno habla de estrés y bueno, y abarca muchas cuestiones el estrés, pero ¿a qué hablamos o qué son los síntomas del estrés térmico en los animales de ganadería de carne? Y bueno, el animal cuando es sometido a un estrés térmico pone en juego mecanismos compensadores como son el aumento de la frecuencia respiratoria, Claro. aumentar el consumo de agua, buscar sombra, evitar los desplazamientos, reducir el consumo de alimentos, disminuir el tiempo destinado a la rumia, jadeo, salivación, protrusión de la lengua fuera de la boca. Todos esos síntomas el animal los pone en juego para disminuir el estrés térmico, pero en definitiva lo que nos interesa a nivel de producción es que ese animal que come menos produce menos. Claro. O sea que es el kilo de carne que pudo haber ganado ese día no lo gana. ¿La? Ramiro, ¿nos escuchás? Bueno, La se cortó la se comunicación. cortó. Se nos fue la Ya lo comunicación. vamos a... Ya Ahí está. Pérdidas embrionarias o hasta ah, la muerte del animal también, hechos que han sucedido. a ver, Ramiro, aguantanos un segundito si nos estás escuchando, Ramiro, porque hay un problema de satélite, por decirlo. A ver, Ramiro, si nos escuchás bien ahí. No, evidentemente hay algún... No. Tenemos... Un problema de conector, de conexión. Bueno, vamos a seguir nosotros por acá. Claro, esto que decía Ramiro, ¿no? De los efectos que produce, ¿no? En el animal el estrés térmico, estamos hablando principalmente del calor, que es en este caso lo que venimos hablando, ¿no? Que en definitiva lo que lleva es que el animal altere su rutina normal, y que esos kilos de carne que tiene que ganar en ese día, bueno, ya sea prácticamente un día perdido, ¿no? En esa cuestión. Ese es el tema, ¿no? Es importante el tema de la hidratación, que empieza a buscar agua, empieza con problemas tengamos en cuenta que los vacunos son animales rumiantes, entonces hay todo un desfasaje en ese sentido. Me llamó la atención, viste, en un momento dijo el movimiento, o sea, si vos vas a sacar los animales, en qué horario lo vas a hacer, pero bueno, era Claro. pregunta que le podíamos hacer seguramente cuando tomemos contacto nuevamente. Mientras tanto, vos sabés que en la Cámara de Diputados, estaba observando, analizando, se presentó un proyecto. Veníamos hablando hace varias semanas del tema del chancho jabalí, qué pasa con el ciervo, bueno, animales, digamos que invasivos de nuestra zona que no son naturales y que generan tantos dramas, ¿no?
en varias entrevistas ha quedado claro eso, Andrés. Bueno, se está analizando cómo declararlo y cómo enfrentar este tema, digamos, habilitar alguna casa en particular. Bien, a ver si lo tenemos nuevamente a Ramiro Núñez. Ramiro, ¿nos escuchás ahora? A ver si nosotros también te podemos escuchar. Sí, te escucho, Andrés. Ahora sí. No, porque vamos a contarle a la gente, tuvimos un problema técnico que, bueno, ya lo hemos solucionado y lo escuchábamos entrecortado a Ramiro y hay capaz que siguió hablando Ramiro y nadie lo escuchó de este lado. Veníamos hablando, Ramiro, para enganchar la conversación, de cuáles eran los efectos que producía el estrés calórico en el animal, y yo te decía que como vos mencionaste en ese momento, es un día perdido. Ese kilo de carne que pudo haber aumentado en ese día no se ganó directamente. Efectivamente, las ganancias diarias de peso se ven resentidas en condiciones de estrés térmico. Lo mismo sucede con la producción de leche. Claro. Cae drásticamente la producción de leche, y hay otros efectos como en el caso de la leche, aumento de sólido total, aumento de células somáticas. O sea, no solamente produce menos, sino que modifica la composición de la leche. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué recomiendan ustedes como técnicos? ¿Qué hacer en esta época a la hora de manejar un rodeo? Los puntos básicos que debe tener un productor para mantener bien ese estado animal. Y bueno, hay que empezar a acomodarse ahora que estamos por llegar a la época de estrés térmico, por ejemplo, proveyendo espacios con sombra. Es bastante común ver los potreros con nada de sombra, un hecho que en algún momento se pensó que el animal perdía tiempo cuando estaba a la sombra, que era mejor que esté en pastoreo todo el tiempo. De hecho que uno por ahí lo ve, digamos, cuando vas por la ruta, vas por la 14, mirás los carteles y las vacas metidas bajo los carteles. Sí. Indudablemente ese animal está tratando de evitar el estrés térmico, y bueno, ese hecho que se daba por cierto hace muchos años, que el animal era conveniente que no tuviera sombra, se ha comprobado que es falaz, digamos, no es cierto. Lo que realmente necesita es enfriar el cuerpo y tener temperaturas corporales por debajo de los 38 grados y medio, que es su temperatura normal, durante un periodo por lo menos de 8 horas, lo que se daría, por ejemplo, con noches por debajo de 21 grados centígrados, o sea, 8 horas mínimo por debajo de los 20 grados para que se acondicione la temperatura corporal. Entonces, bueno, una cosa básica es hacerles sombra, para lo cual hay que tener en cuenta los datos técnicos de altura, de superficie mínima por animal debajo de la sombra, porque puede suceder que estén tan concentrados abajo que también tengan demasiado calor. O sea, todo tiene técnicamente una respuesta específica. Sí, porque por ahí vemos una arboleda chiquita así, tenés 50 animales metidos abajo de un espinillo, ¿viste? Que no sirve de nada. Con el tema de los árboles hay varias consideraciones a tener en cuenta. Para empezar, es mejor la sombra vegetal que la sombra, digamos, artificial. Claro. ¿Por qué? Porque aparte de disminuir la radiación solar, produce una evapotranspiración el árbol, que eso enfría más el aire. O sea, debajo de las arboledas, la temperatura del aire es más fresca que debajo de una media sombra artificial. Claro. Es mejor. Por otro lado, también estamos viendo grandes deterioros de arboledas añosas que tienen 100 años y le meten todos los animales abajo y las terminan matando. Claro. Hay mucha arboleda de árboles muertos. Uno se pone a observar, por ejemplo, arboledas de eucalipto que tienen entre 50 y 100 años y tenés un 50, un 60% de los árboles que están muertos. Eso es por efecto de los animales que le comen la corteza a los árboles y evitan la circulación de la savia, que en el árbol sucede en forma periférica. Claro. Ellos le comen toda la corteza a la vuelta y cuando querés acordar el árbol está muerto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Proteger el árbol. No es que no hay que usarla, porque esa sombra es muy buena, pero hay que proteger los árboles porque si no los matás. Mirá vos. Ahora, Ramiro, ¿y estos consejos ustedes como veterinario que se lo dan a los productores, van tomando conciencia?
van actualizando, hay un cambio de paradigma respecto a un productor ahora, lo que era el padre o el abuelo de unos años atrás. Y lo que pasa que los tiempos se están poniendo cada vez más violentos, digamos. El estrés térmico que estamos sufriendo ahora no se sufría hace 30, 40 años atrás. Hoy en día hablas con un pescador deportivo de la zona y te dice que en verano no quiere ir más a pescar porque no aguanta el sol. Claro. O sea, está cambiando la cosa, es muy violento. Por otro lado, también hacemos algún tipo de capacitaciones, como es un viaje que hicimos a Brasil con un grupo de productores de la provincia de Entre Ríos, veterinarios, productores, y en los cuales pudimos ver cómo ellos, con temperaturas promedio de 30 grados y precipitaciones de 2.400 milímetros año, producen en forma extraordinaria valores promedio por vaca de 42 litros, que es muy bueno en lechería, en lugares donde el estrés térmico es continuo. Pero lo que pasa es que tienen todas las técnicas para disminuirlo. Son todos productores holandeses que fueron a la ciudad de Castro, en Curitiba, y bueno, fuimos a recorrer ahí, y bueno, son todas cosas que uno va aprendiendo y la va transmitiendo a la zona donde le toca trabajar. Seguro. Ramiro, y con el tema de alimentación, suplementación, porque también hay muchas unidades productivas con el sistema de autoconsumo, la alimentación, ¿hay que tener un cuidado especial también a la hora del estrés térmico con el tema alimentación y suplementación? Sí, en realidad con la alimentación hay que utilizar el concepto de dietas frías, que no necesariamente son dietas que tienen poca concentración energética, sino que son dietas que tienen poco volumen. Cuando uno, digamos, estudia el sistema digestivo del rumiante, son una máquina de fermentar. Claro. O sea, el mecanismo digestivo del rumiante es una fermentación producida por las bacterias que están dentro del rumen, y esa fermentación produce mucho calor. Entonces, ese calor de fermentación tenemos que tratar de disminuirlo al máximo, para lo cual lo que tenemos que hacer es concentrar la dieta, o sea, una dieta que tenga todos los nutrientes en menos volumen, un concentrado energético, un concentrado proteico, la menor cantidad de fibra posible. O sea, esas dietas frías no quiere decir de que son dietas que tienen poco grano, sino que tienen poco volumen y poca cantidad de fibra para que no produzca demasiado calor el mecanismo digestivo y que tengan todos los nutrientes para seguir produciendo adecuadamente a pesar de tener altas temperaturas. También está el tema del racionamiento, cuándo dar de comer. O sea, esa dieta conviene darla de comer a última hora de la tarde, primera hora de la mañana, dividido en 60 y 40%. O sea, tampoco que en las horas de mucha temperatura tengan acceso a la alimentación, porque eso le genera más temperatura todavía internamente. Ramiro, estamos hablando del tema de la comida, ¿no? Pero ¿qué tan importante es el agua? Que a veces en el verano escasea y el productor se desespera, ¿no?, ante esta situación. Sí, el agua es fundamental. El consumo de agua promedio por un animal adulto ronda los 100 litros por animal por día, o sea que hay que hacer un buen presupuesto de la cantidad de agua que van a tener disponible. Es importante que ese agua también esté fresca, porque directamente le baja la temperatura corporal. También es importante que tengan acceso al agua muchas veces por día. También es importante tener en cuenta el flujo de agua que viene a los bebederos, o sea, cañerías de buen diámetro, de manera que rápidamente se llene el bebedero una vez que el animal consume el agua, porque lo que se observa en los bebederos muy largos, que los animales están todos al lado de la salida del agua. Claro. Entonces rompen la boya del bebedero, están todos amontonados ahí, porque es ahí donde sale el agua más fresca, y no en la punta del bebedero. O sea, es inútil hacer bebederos muy largos, porque los animales no quieren tomar agua caliente. Claro. ¿Es preferible tener varios a que uno largo, digamos, Ramiro? Sí, es preferible tener varios, también que tengan buen diámetro de 2 pulgadas, y también en el caso de los feedlots, que el bebedero esté en el fondo del corral, de manera que los animales no vayan a tomar agua
con la boca llena de alimento porque enseguida ensucian el bebedero. Claro. Lo llenan de comida y tenés que estar continuamente limpiando el bebedero. En cambio, si lo pones en el fondo del corral, ellos comen y cuando se van a tomar agua allá al fondo, se les limpia la boca por el camino. Claro, exactamente, tiene razón. Y con el tema de manejo... Es una cosa medio de sentido común, sí, pero lo comento porque nos ha costado aprenderlo y está bueno transmitir la experiencia. Claro, está bien, está bueno. Claro, y sí, y por ahí son cuestiones de sentido común, pero por ahí por una cuestión de infraestructura, de agarrarme unos metros de caño o de construcción, bueno, lo ponen ahí al lado, pero a veces tiene sus ventajas que después se ven en el gancho o en el litro de leche, bueno, en este caso el feedlot, después se ven en el gancho directamente la diferencia de esa inversión, ¿no? Sí, en este caso sería un problema operativo, que tenés que limpiar continuamente los bebederos. Claro. Y puede haber también un tema de conversión alimenticia, digamos, muchos alimentos que terminan desperdiciándose y mezclándose con el agua y terminado, digamos, teniendo lo que tirar. O sea, todo lo que hagamos para ser eficiente en el uso del alimento se va a redundar en la variable más importante que tiene el siglo, que es los kilos de alimento gastados por kilo producido. Claro, exactamente. Con respecto al tema manejo, uno piensa, ¿no? Llevarlo al corral, meterlo a la manga, cargar y todo ese movimiento de hacienda, como se dice habitualmente. Se buscan los horarios de menor radiación solar, ¿no? Sí, hay que buscar momentos de menor temperatura para manejar los animales, hacer operaciones cortas, o sea, planificar el trabajo de manera de que arrancamos a las 5 de la mañana y para las 9 el animal ya tiene que estar pastoreando en su potrero, o sea, planificar de manera de no dividir los lotes, no hacer trabajo interminable, porque el animal no sabe qué es lo que nosotros estamos por hacer. Muchas veces uno dice, bueno, son las 12, son las 1, vamos a terminar, pero el animal se desespera, porque cree que lo vas a dejar ahí en el huevo reventando a morirse. Y realmente entra en una desesperación que los sistemas se le descontrolan, entra en un jadeo, una insuficiencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, paro cardíaco y se te muere. Claro. ¿Y hay algún tipo de cuestión que ustedes como profesionales le digan al productor, esto está prohibido, en el verano no lo hagamos directamente porque es inviable? ¿Hay algo que digan no se puede hacer directamente en el verano? Bueno, con respecto a eso y llevándolo a la tecnología, el INTA desarrolló un índice que se llama ITH, que es índice temperatura-humedad, se hace un coeficiente por una fórmula bastante compleja que no viene al caso ponerse a desarrollarla ahora, pero en definitiva se tiran un valor. Por arriba de 76 está totalmente contraindicado cualquier maniobra con animales porque están, digamos, ese índice IPH te está dando un número que por arriba de ahí ni los muevan, ni los carguen, ni los vacunen, ni nada. Nada. 72 es neutro y menos de 70 no hay interesante. O sea, estos institutos de tecnología lo que tratan es todo esto que nosotros estamos hablando como para desarrollar un criterio, llevarlo a un número concreto. Claro. Porque tiene que ver también la velocidad del viento, o sea, hay una serie de factores que por ahí uno, salvo que sea un experto meteorólogo, digamos, podés tomar ese índice y decir, mira, por encima de este valor que figura, digamos, que lo publica INTA, no hay que trabajar la hacienda. Bien. Y en este caso, volviendo al tema tecnología, uno hoy por hoy tiene acceso a informes meteorológicos con cierta anticipación. Y habitualmente ustedes como asesores técnicos, el productor mismo, planifican actividades, como decía, de vacunar, de encierre, de aparte, etcétera, etcétera, con tiempo, no es que lo hacen de un día para el otro. Teniendo en cuenta esta información que uno puede obtener a través de servicios meteorológicos y demás, ¿se puede planificar de una manera distinta que hace algunos años atrás? Sí, supongo.
Sí, hay algunos temas que por ahí se complican, como es, por ejemplo, el tema de la vacunación antiastosa, que tienen un periodo, tienen que hacerlo, y a veces los vacunadores, digamos, ponen fecha y hora, y hay que cumplirlo, y por ahí se hace, pero ahí se trata de buscarle, digamos, la hora o el día con menor estrés térmico. Hay algunas otras actividades que son programadas, como es, por ejemplo, la inseminación a tiempo fijo, en la cual nosotros ponemos un dispositivo, lo sacamos a la semana, inseminamos en forma fija entre 52 y 56 horas de retirado de los dispositivos. Claro. En ese caso, nosotros podemos jugar un poco, si lo sacamos el día 7, o lo sacamos el día 6, o lo sacamos el día 8, pero una vez que está retirado el dispositivo, las horas a la inseminación son fijas. Entonces empezamos a jugar un poquito con esos tiempos y esos valores de acuerdo al pronóstico meteorológico que nos está dando el servicio meteorológico. Si vemos que va a ser un día que es una bomba, podemos pasarlo un día más. Seguro. Ramiro, ¿cuántos años en la profesión? Y tengo 40. ¿Y cuánto ha cambiado esto del bienestar animal desde que te recibiste, comenzaste en la profesión hasta el día de hoy? Y cambió mucho de mano de los jóvenes. O sea, fundamentalmente, digamos, lo que yo pensaba como joven profesional era estar totalmente afectado a la productividad. Solamente pensando en la productividad, y el animal era un instrumento para ello. Hoy en día, un poco de mano de los jóvenes que nos aportan otra visión, empezamos a ver el tema de que cómo se siente el animal ante esa situación, y es un enfoque diferente que nosotros no lo teníamos años atrás, directamente no se hablaba, ni nadie se le ocurría pensar de que el animal cómo se sentiría cuando tiene mucho calor o cosas por el estilo, no lo veíamos. Y ahora, bueno, de mano de los jóvenes estamos aportando esta visión que es muy importante y muy cierta. Y que ayuda a la productividad también. Claro, porque nosotros, ya te digo, por ejemplo, los viejos te decían de que no ponga sombra porque el animal en vez de comer, te pasaba en la sombra, perdía el tiempo. Exacto. Claro. Y hoy se ve que es al revés, que si él no refresca el cuerpo, no consume, porque necesita, digamos, bajar la temperatura corporal para recuperar la capacidad de consumo. Y si no consume, no produce, es un día perdido. O sea que son cosas que de esta nueva visión estamos aportando conocimientos que son superadores a los que teníamos antiguamente. Y me imagino que la facultad también se ha cambiado, ¿no? Los proyectos curriculares. La facultad también, hoy en día, yo hace también esa cantidad de años que soy docente, empecé en la UBA, después seguí en la Universidad de Belgrano, después seguí en la UCU y después seguí acá en la UNER, y es distinto. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado del mensaje que a lo mejor le transmitimos a un joven estudiante, porque por ahí la visión de ellos es mucho más crítica que la que teníamos nosotros. Entonces, una cosa que para nosotros nos parece normal, como puede ser una marca a fuego, o una señal, ¿viste? A lo mejor ellos lo ven de una forma diferente, y tenemos que tener mucho cuidado para no ofenderlos o que nadie se sienta mal, con cosas que son habituales, que son tradicionales, pero bueno, pueden ser cuestionadas. Exactamente. Ramiro, te agradecemos enormemente, gracias por esta comunicación, como siempre, muy didáctico, no por nada es docente de hace varios años y ha pasado por todas estas casas de altos estudios, porque es didáctico, definitivamente. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Andrés y Rubén, y bueno, gracias por aportar al conocimiento general de la zona de las mejoras de lo que es productividad y bienestar animal. Igualmente. Un abrazo muy grande, gracias, buen fin de semana. Un abrazo, igualmente. Hasta luego. Ramiro Núñez, médico veterinario desde hace 40 años en la profesión, imagínate si anda de ayer o hoy.